Ese cacharro no va a despegar, dijo uno. Y entonces, ella subió al jet. Nadie entendió lo que pasaba. Nadie se movió. Hasta que los motores rugieron. En la torre de control estalló el grito. Avión enemigo derribado. Pero, ese es el JX-14. ¿Quién lo está pilotando? Silencio absoluto. Una voz susurró. Está viva. Ella. Su nombre, Anya Hallberg. 34 años. Europea. Cabello castaño largo, atado bajo. Cuerpo pequeño. Mecánica en la base avanzada Centuria Sur. No piloto. Ya no. Solo una técnica entre piezas y grasa. Sus manos, manchadas de aceite hidráulico y recuerdos. Años reparando máquinas que otros abandonaron. Ella las mantenía en vuelo. Aunque ya nadie la veía. Había sido piloto, pero un error táctico. Un alarido en los cascos. Su ala cayó. Su compañero murió. Desde entonces, se escondió entre herramientas. No en combate. 6 años de silencio. 6 años de castigo propio. Cada mañana, una puñalada de culpa. Cada amanecer, otro recordatorio de lo que perdió. Ahora nadie la llamaba piloto. Era invisible. Un fantasma con overol. Pero esa mañana, todo cambió. Ataque sorpresa. Jets enemigos. Invisibles al radar. Rápidos. Letales. Una tormenta de misiles. 3 cazas aliados fueron abatidos en minutos. Explosiones en el cielo. Los pilotos apenas alcanzaron a eyectarse. El caos tomó la base. Los jets modernos, fuera de servicio, en mantenimiento, o inútiles frente a esa amenaza. En la bahía de mecánicos, Anya observaba. Silenciosa. Los pilotos corrían. Gritaban. Pero no había aviones listos. Nada podía despegar en menos de 30 minutos. El enemigo se reagrupaba para el segundo ataque. Una voz tronó por la radio. Necesitamos cobertura aérea ya. Cualquier aeronave que pueda volar. Los mecánicos negaron con la cabeza. Nada servía. Nadie pensaba en el JX-14. Solo Anya. Un jet olvidado. Antiguo. Analógico. Sin asistencia computarizada. Un fósil. Un ataúd volador. Pero ella lo conocía. Lo había mantenido perfecto. Por 3 años. Aunque ya estaba retirado oficialmente. Entonces, la radio crujió. Mayday, Mayday. Aquí Recon 7. Tengo un caza enemigo acercándose. 2 minutos hasta alcance de misil. Pánico. Gritos en la torre. No hay aviones disponibles. Todos requieren 30 minutos mínimo. Anya miró al jet. Y corrió. Su overol aún manchado de aceite. Subió al cockpit. Las manos se movieron solas. Memoria muscular. Interruptores manuales. Nada de pantallas táctiles. Solo palancas, válvulas y alma. Un teniente joven trató de detenerla. Señora, no está autorizada. No está en la lista de vuelo. Ella no respondió. Solo vio el radar. El enemigo se acercaba. Si nadie despegaba, el piloto de reconocimiento moriría. Y eso, no podía permitirlo. Encendió el motor. El rugido sacudió el hangar. El viejo sargento Meos entrecerró los ojos. Esos movimientos. Ella recuerda. Se mueve como Redmark. Redmark. Ese nombre cayó como un trueno. El fantasma legendario. La piloto imposible. La que nunca perdió a nadie. La que volaba como si el jet fuera parte de su cuerpo. Anya despegó. Sin autorización. Nadie la detuvo. Nadie se atrevió. Porque alguien tenía que hacerlo. Ella era la única con el valor. Y con las manos adecuadas. En el aire, era 1 contra 1. Anya viejo, sin sistemas modernos, contra un caza de 5ª generación. Un revólver oxidado contra un láser de precisión. Pero ella tenía lo que él no. Instinto. Memoria. Y furia contenida. El piloto enemigo jugaba con su presa. Seguro. Letal. Pero no sabía que otro depredador ya estaba en el aire. Recon 7. Aquí Redmark. Estoy en tu 6. Redmark. Pero tú estás muerta. Lo sé. Exageraron. Prepárate para girar a la izquierda cuando diga ya. El enemigo se acercaba. No tenía idea de lo que venía. Anya no tenía sistema de apuntado. Volaba con el cuerpo. Recordó las palabras de su instructor. Cuando la tecnología falla, vuela con el corazón. El enemigo armó su disparo. Y justo entonces, Anya tiró de la palanca. El JX-14 trepó al cielo. Una maniobra que nadie pensaba posible.
La estructura crujió. Pero aguantó. El misil pasó de largo. El caza enemigo lo perdió de vista. No lo entendía. Porque su computadora no lo podía predecir. Ahora ella estaba arriba. Y él abajo. Cegado por el sol. Invisible. Disparó un solo misil. Manual. Sin guía. Sin ayuda. Solo puntería, nervio y fe. Impacto directo en el motor enemigo. Una explosión brillante. Fuego. Humo. Silencio. Desde la torre, todos miraron boquiabiertos. Lo imposible acababa de pasar. Anja, viejo, obsoleto, había vencido a la máquina más avanzada del mundo. En la pantalla apareció JX-14 indicativo Redmark activo. La radio sonó. Control. Aquí Redmark. Amenaza eliminada. Recon 7 está a salvo. Redmark, te creíamos muerta. Lo estaba. Pero estar muerta no es lo mismo que quedarse quieta. Y hoy, no podía quedarme de brazos cruzados. Volaba de regreso, pero algo dentro de ella había cambiado. No buscaba gloria. No quería medallas. Solo impedir otra pérdida. Porque ella sí sabía lo que era perder. Y ya había sido suficiente. Aterrizó con suavidad. Como si nunca se hubiera ido. Como si esas manos jamás hubieran soltado un control. Ni por un segundo. Los neumáticos tocaron la pista con una precisión milimétrica. Control total. Sin temblores. Sin titubeos. Como si el jet supiera que había vuelto a casa. Desde la torre llegó la voz. Redmark, estás autorizada a aterrizar. Bienvenida de nuevo. El hangar entero la vio rodar de vuelta. Una figura diminuta en una máquina que ya nadie respetaba. Pero ahora nadie se atrevía a mirarla igual. Ella bajó del cockpit. Se quitó el casco. El cabello castaño cayó suelto sobre los hombros. Su cara estaba manchada de sudor. Pero sus ojos brillaban con fuego. No buscó aplausos. Caminó directo al área de mantenimiento. Sus botas resonaban en el concreto. Cada paso era una bofetada a quienes la habían olvidado. A los que la llamaban solo mecánica. Redmark, gritó a alguien. Un grupo de jóvenes pilotos corrió tras ella. Señora, ¿usted era Redmark? Ella se detuvo. Se giró lentamente. Sus ojos tenían la calma de alguien que ya había visto demasiado. Fui la que dejó morir a un compañero. Hoy, solo quería evitar que eso pasara otra vez. No gritó. No lloró. Solo dijo la verdad. Y eso bastó para que nadie más hablara. Harrison, el líder de escuadrón, se le acercó. Lento. Con respeto. No sé qué pasó hace 6 años, Anja. Pero lo que hiciste hoy, salvaste vidas. Estás readmitida como piloto de combate. Desde ahora mismo. Ella negó con la cabeza. Su voz era firme. Mi lugar está aquí. Aquí, entre motores. Entre válvulas. Asegurando que cada jet esté listo. Pero, porque el que vuela, necesita saber que su nave fue armada con manos que entienden. Una semana después, el JX-14 ya no era una pieza de museo. Le pintaron una nueva designación en el fuselaje. Listo para combate. Y al lado, una placa de madera. Viejo, silencioso. Pero jamás abandona a su compañero. Los pilotos jóvenes empezaron a mirar diferente. Ya no solo pedían piezas o soluciones rápidas. Se acercaban a Anja. A pedir consejo. No sobre tornillos. Sino sobre vuelo. Sobre juicio. Sobre instinto. Sobre lo que una computadora jamás podría enseñar. ¿Cómo supo que el misil fallaría? Porque lo vi antes de que lo disparara. ¿Y cómo supo dónde golpear? Porque mantuve ese jet vivo 3 años. Sé exactamente dónde está cada debilidad. Mitz, el jefe de mantenimiento, la observaba en silencio. Con una sonrisa vieja y orgullosa. ¿Sabes, Redmark? ¿Qué? Nunca te fuiste. Solo encontraste otra forma de protegernos. Ella ni siquiera lo miró. Seguía con las manos dentro de un motor. Pero sonrió. Apenas. A veces, el trabajo más importante no es el que se ve, es el que hace que los demás lleguen vivos al final. Una mañana, 2 cadetes discutían. Los jets nuevos son más rápidos. Pero los viejos aguantan más castigo. Mills intervino. Ninguno de los dos sirve sin el piloto correcto. Y señaló a Anja, agachada, ajustando una válvula de presión. Cubierta de grasa. Pero más respetada que cualquier general. Ella nunca pidió volver al aire. No lo necesitaba. Ya había estado donde otros caen. Ya sabía lo que cuesta equivocarse. Y había decidido que su deber era evitar que alguien más pagara ese precio. Una noche,
En la cantina de la base. Un grupo de nuevos reclutas bebía y reía. Uno preguntó: ¿entonces Red Mark volvió solo una vez? Una vez fue suficiente, respondió otro. ¿Y si vuelve a pasar? El silencio cayó. Entonces alguien dijo: mientras ella esté cerca, nadie muere solo. Pero el mundo no da tregua. Las alertas volvieron a sonar. Nuevas amenazas. Nuevas misiones. Y una noche, alguien golpeó la puerta del taller. Era Harrison. Su rostro serio. Anya, tenemos un problema. Ella se limpió las manos. Dejó las herramientas. ¿Qué pasó? Secuestraron a uno de nuestros pilotos. ¿Dónde? Zona hostil. Controlada por insurgentes. Imposible entrar por tierra. ¿Y el aire? Demasiado arriesgado. Zona antiaérea activa. Satélites saqueados. Ella no lo dudó. ¿Dónde está el JX-14? Harrison parpadeó. ¿Qué? Pregunté. ¿Dónde está el jet? Porque hay momentos donde solo los locos despegan. Momentos donde la lógica es el primer obstáculo. Donde el riesgo es el lenguaje de los valientes. Y donde solo alguien como Anya puede marcar la diferencia. La noche cayó. Las sirenas se apagaron. El hangar estaba en sombra. Pero el rugido del motor volvió a encender la esperanza. Red Mark estaba de nuevo en el aire. No por gloria. No por redención. Sino porque aún había alguien que necesitaba regresar a casa. Y ella no iba a dejarlo atrás. La noche tragó el cielo. Y entre esa oscuridad, volaba el JX-14. Una silueta antigua. Invisibilizada por su humildad. Letal por su silencio. En la cabina, Anya ajustaba los instrumentos manuales. Sin radares avanzados. Sin asistencias automáticas. Solo ella. Y la máquina que conocía mejor que su propio cuerpo. El objetivo estaba claro. Un piloto capturado. Uno de los suyos. Ubicado en una base enemiga improvisada. Protegida con artillería antiaérea, drones y sensores. Impenetrable. A menos que volaras bajo. Muy bajo. Rasgando la tierra. Surcando los cañones como una bala. Volando a ciegas. Confiando solo en el instinto. Y en el ruido del propio corazón. Desde la torre de mando, Harrison y su equipo observaban la pantalla. El JX-14 era apenas un punto. Esa ruta no tiene cobertura, murmuró un oficial. Porque no la necesita, dijo Harrison. ¿Cómo lo sabes? Porque ella no vuela con sistemas. Vuela con rabia. La radio crujió. Aquí Red Mark. Entrando a zona hostil. Red Mark, el radar enemigo es activo. Si te detectan, no me detectarán. Cortó la transmisión. Y bajó más. El fuselaje casi rozando los picos. Esquivó misiles por metros. Saltó sobre sensores como una sombra. Los drones enemigos nunca la vieron. Los operadores enemigos no entendían qué pasaba. Una alarma sonó, pero no sabían qué buscaban. Porque nadie esperaba un jet viejo. Porque nadie espera a los que ya habían sido descartados. En la base enemiga, el piloto capturado seguía amarrado a una silla metálica. Golpeado. Ensangrentado. La cabeza caída. Un guardia lo miraba aburrido. Tus amigos no vendrán, dijo. Entonces, el cielo tembló. Un rugido. Una explosión. Y luego, fuego. Anya entró en picado. La metralla rozando el fuselaje. El misil manual acoplado bajo el ala izquierda silbó en dirección al radar enemigo. Impacto limpio. Las alarmas internas estallaron. Pero ella no se detuvo. Gritó, por primera vez, no por miedo, sino por impulso, por furia, por fe. Vamos, cariño, una más. El jet se sacudía, pero seguía. Un segundo misil impactó el muro de contención. Humo, confusión, gritos. Y en medio del caos, Anya aterrizó en la explanada central, apenas unos metros para frenar. El avión resbaló, chirrió, y se detuvo. Ella saltó de la cabina, rifle en mano. Corrió entre metralla. Como si los años no pesaran. Como si la culpa la impulsara. Como si nadie pudiera detenerla. Los guardias abrieron fuego. Pero eran inexpertos. No esperaban una sola figura. No sabían que esa figura era una tormenta. Anya los redujo con precisión quirúrgica. 1, 2, 3. Llegó a la celda. El piloto levantó la mirada. ¿Quién? Red Mark. Él no entendía. Tú no existes. No hay tiempo para explicaciones. Lo liberó. Lo cargó sobre el hombro. Y corrió de regreso.
El fuego enemigo aumentaba. Pero ella no corría por su vida. Corría por la de él. Torre, aquí Redmark. Tengo al activo. Solicito vector de extracción. Redmark, la zona está completamente bloqueada. No puedes despegar. No necesito permiso. Necesito velocidad. Y aire. Y fe. El JX-14 estaba dañado. Pero encendió, con un aliento de acero viejo. Con un rugido que parecía gritar una vez más. Anya y el piloto se subieron. Despegó sin pista. Con el tren aún bajado. La nave tembló, sangró metal. Pero subió. Se abrió paso entre el plomo y el fuego. Se elevó, como un monstruo olvidado. Un ángel oxidado. Una pesadilla para quienes la subestimaron. Desde la torre, el silencio. Hasta que alguien gritó. «¡Están en el aire!». Harrison apretó el puño. Maldita sea, lo logró. Pero el enemigo no se rindió. 2 cazas interceptores despegaron. Veloces, modernos. Con inteligencia artificial de combate. Con misiles de guía térmica. Anya los vio en el radar primitivo. No podía escapar. No con ese peso extra. No con ese daño estructural. Sujétate, le dijo al piloto herido. ¿Qué vas a hacer? Lo único que sé hacer. Volar con las tripas. Giró el JX-14 en picado. Una maniobra suicida. Pero forzó al primer caza a perder el bloqueo. El segundo disparó un misil. Ella lo esquivó por centímetros. El fuselaje ardía. El motor gritaba. Pero el jet aguantó. Una bestia herida que se negaba a morir. Ella no tenía más misiles. Solo una bala en la recámara. Una última jugada. Desactivó los sistemas de navegación. Cerró los ojos por un segundo. Y se lanzó en línea recta hacia el segundo caza. El piloto enemigo no lo entendió. Sus sensores no registraban lógica. No había algoritmo que explicara esa locura. Anya disparó la última arma, un cañón manual de corto alcance. En pleno giro invertido. Impacto directo. El caza enemigo explotó. El primero huyó. No podía con alguien que no jugaba bajo reglas. El JX-14 apenas se mantenía en el aire. Pero voló. Kilómetro a kilómetro. Con humo, sin estabilidad. Pero con propósito. Con rabia. Y con esperanza. Finalmente, la base apareció en el horizonte. Aquí Redmark. De regreso. Traigo a uno de los nuestros. Redmark, vector autorizado. Te estamos esperando. Cuando aterrizó, el avión colapsó de inmediato. Pero Anya salió, arrastrando al piloto. Cubierta en sangre, aceite y tierra. Lo dejó en manos médicas. Y volvió a caminar al hangar. Cojeando. Con los ojos cerrados por el humo. Pero erguida. Siempre erguida. Todos la miraron. Pero nadie dijo nada. Hasta que el piloto, desde la camilla, gritó. Ella me salvó. Una sola mujer. Ella. La base entera rompió en aplausos. Gritos. Vivas. Pero ella no sonrió. Solo alzó la mano. Mañana hay que revisar el tren de aterrizaje. Y se fue. A seguir trabajando. A seguir protegiendo. A su manera. A la única manera que conocía. La reparación tomó 2 días. El JX-14 estaba destrozado. Alas quemadas. Motor izquierdo colapsado. Cabina fracturada. Pero Anya no descansó. Trabajó día y noche. Soldando, desmontando, limpiando. Como si cosiera un viejo corazón de acero. Mientras todos hablaban de su hazaña. Ella solo pensaba en dejar el jet listo, por si algún día hacía falta otra vez. Y haría falta. Muy pronto. 3 días después, reunión de emergencia en la sala de mando. Todos sentados, todos tensos. Pantallas encendidas. Proyecciones en rojo. Una facción enemiga está en movimiento, dijo Harrison. Están tomando ciudades fronterizas. Objetivo: instalaciones aéreas. Quieren controlar el cielo. Anya estaba en la esquina, de pie. Manos cruzadas. Escuchando en silencio. Tenemos 3 escuadrones listos, dijo un comandante. Pero si perdemos esta base, no habrá defensas en 500 kilómetros. Un general golpeó la mesa. ¿Qué opciones tenemos? Silencio. Hasta que Anya habló. ¿Qué hay del protocolo R-12? Todos giraron la cabeza. ¿Qué dijiste? El protocolo R-12. Despliegue de caza-señuelo. Atracción de misiles. Entrada inversa. Eso está obsoleto, respondió un mayor. Nadie ha usado eso desde hace 20 años. Porque nadie ha volado como se hacía hace 20 años. La sala quedó muda.
Con un solo caza antiguo, sin sistemas computarizados, podríamos hacer que sus misiles persigan el señuelo. ¿Y después qué?, preguntó otro oficial. Anya alzó la vista. Sus ojos tenían fuego. Después, entramos con todo. 2 horas después. El JX-14 rodaba por la pista. Remendado, parchado, pero vivo. Como ella. Listo para un plan que nadie más se atrevía a ejecutar. Una estrategia suicida. Pero brillante, una que solo alguien como Anya podía llevar a cabo. Durante el briefing, Harrison la miró serio. ¿Estás segura? No. Entonces, pero si no lo hago yo, nadie lo hará. ¿Por qué tú? Porque conozco ese avión como mi reflejo. ¿Y si mueres? Ella respiró hondo. Entonces alguien más tendrá una oportunidad. Y subió al jet. Sin ceremonia. Sin discurso. Solo acción. Solo deber. El plan era simple, pero mortal. Ella entraría sola. A baja altitud. Encendería todos los radares enemigos. Se dejaría detectar. Los haría creer que era un caza moderno. Los misiles vendrían por ella. Y justo en ese momento, los escuadrones entrarían por los flancos. Una trampa. Pero para que funcionara, alguien tenía que ser el señuelo. Y ese alguien era Anya. Al despegar, lo sintió. El jet no volaba como antes. El motor vibraba. Los controles respondían con retardo. Pero ella lo comprendía todo. Cada sonido. Cada movimiento. Cada quejido de la nave, como si fueran sus propios huesos. Y siguió adelante. La zona enemiga se activó en segundos. 12 radares activos. 5 lanzamisiles. Múltiples drones. Redmark al control. Estoy dentro. Repito. Estoy dentro. Recibido. Todos los sistemas te tienen. Has llamado su atención. Perfecto. Y aceleró. Los radares enemigos la identificaron como una amenaza clase A. Pero estaban equivocados. Ella no era una amenaza. Ella era la carnada. Y estaba feliz de serlo. El primer misil fue lanzado. Después otro. Y otro. Un enjambre de muerte. Ella esquivó los 2 primeros. El tercero le raspó el ala derecha. La nave se estremeció. Pero no cayó. Redmark, ¿estás bien? Sigo en vuelo. Procedan con la entrada. Los escuadrones aliadas cruzaron la frontera aérea. En formación cerrada. Los misiles ya estaban ocupados. Siguiendo a una sombra que no se dejaba atrapar. Desde la torre de mando, alguien gritó. Tenemos acceso. La ruta está abierta. Los cazas aliados cruzaron el límite. Y arrasaron con las defensas. Uno tras otro. Cirugía aérea. Precisión total. Y todo gracias a que alguien volaba como si su vida no importara. Pero Anya ya no podía más. Un misil la alcanzó de lleno. El JX-14 giró violentamente. Se incendió. La cabina se llenó de humo. Redmark, ¿estás bien? Silencio. Redmark, responde. Silencio. Entonces, la voz. Rota, pero firme. Todavía no. No voy a caer. No hoy. La nave descendía. Pero ella no se rendía. Activó los sistemas manuales de emergencia. Y volvió a tomar el control. Con un ala parcialmente destruida. Con el combustible casi agotado. Volaba en círculos. Atrayendo aún a los últimos misiles. Era una danza con la muerte. Y ella la conocía bien. Cuando el último misil fue lanzado, ella giró el avión hacia el este. Y apagó los sistemas. Para volverse invisible. El jet cayó en picado. Se estrelló en una zona desierta. Pero no explotó, porque ella lo controló hasta el final. Aterrizaje forzoso. Deslizamiento brutal. Pero sobrevivió. Con el cuerpo lleno de cortes. Con los huesos sacudidos. Pero viva. Horas después. Un equipo de rescate la encontró. Sentada sobre el ala. Cigarro en mano. Mirando el cielo. Llegaron tarde. ¿Estás bien? Ahora sí. El equipo la miró como a una leyenda. Y ella solo se levantó. Recojan los restos. Ese jet todavía sirve. En la base. Los informes llegaron rápido. La operación fue un éxito rotundo. Gracias al señuelo. Gracias a Redmark. Harrison la recibió en la entrada del hangar. Has hecho lo imposible otra vez. Ella lo miró. No lo hice sola. ¿Quién te ayudó? Un jet viejo y 6 años de arrepentimiento. Harrison suspiró. Te necesitamos en el aire. Ella sonrió, por primera vez en días. Entonces, arreglen ese avión. Y se fue a cambiarse.
A trabajar. A seguir haciendo lo que mejor sabía hacer. Salvar a otros. Desde donde sea. Desde el cielo. O desde el suelo. Una semana después, el JX-14 volvió a rugir. No como antes. Más salvaje. Más temido. Porque ya no era un avión viejo. Era un símbolo. Un aviso para el enemigo. Una promesa para los aliados. Red Mark estaba activa, y nadie quería estar en su contra. En la base, los jóvenes pilotos la seguían con la mirada. Algunos la saludaban con respeto, otros con asombro, pero nadie la ignoraba. No después de lo que había hecho, y menos después de lo que vendría. Un nuevo comandante llegó a Centuria Sur. Traía insignias brillantes, medallas pulidas, y un aire de superioridad. El tipo de oficial que solo conoce la guerra por los informes, no por el barro ni la sangre. En su primer discurso, fue claro, los sistemas modernos mandan ahora. La IA nos hace más rápidos, más certeros. No hay lugar para la intuición ni para el instinto. Todos escucharon en silencio. Menos una. Anya levantó la mano. ¿Y cuando la IA falle? El comandante sonrió. No fallará. Ella lo miró fijo. Entonces ya hemos perdido. Aquel mismo día, el nuevo mando anunció una decisión. El JX-14 sería retirado definitivamente. Iban a desmontarlo. Convertirlo en chatarra. Un museo. Una reliquia inútil. Anya no dijo nada, pero esa noche, no durmió. Estuvo sentada en el hangar, mirando el fuselaje con las manos cruzadas, como quien vela un cuerpo querido. Al día siguiente, se presentó en la sala de oficiales, frente al comandante, y a todo el alto mando. Solicito una última misión. El comandante se rió. ¿Una última misión con ese trasto? Sí. ¿Y qué planeas? ¿Volver a hacer magia? Planeo hacer lo que ustedes no pueden, pensar sin algoritmos. Silencio. Dame una misión real, dijo. Si fallo, desmonta el jet. Pero si regreso, nunca más lo toques. La sala quedó helada. Y el comandante aceptó. No por respeto, sino porque quería verla fallar. La misión era casi suicida. Intervenir un convoy de armamento químico, escoltado por 4 drones blindados. Y 2 cazas con piloto. Zona montañosa. Sin señal satelital. Imposible para la IA. Perfecta para alguien como Anya. La noche anterior al despegue, fue al hangar. Migs la esperaba. ¿Estás segura? No. ¿Y aún así vas? El día que esté segura, ya no seré útil. Migs le entregó una caja de herramientas. Para cuando regreses. Ella sonrió. Gracias por nunca rendirte con este avión. No fue por el avión. La madrugada fue oscura. Sin viento, sin ruido. Solo el eco de los pasos de Anya rumbo al JX-14. Subió sin mirar atrás. Encendió el motor. Y despegó sin autorización. Nadie intentó detenerla. Porque todos sabían que nadie más podía hacer lo que ella estaba a punto de intentar. En el aire, voló bajo, pegada a los riscos. Con cada curva, esquivaba sensores. Con cada metro, leía el terreno como un mapa mental. Los drones enemigos la detectaron, pero no entendieron. Sus sistemas no reconocían el patrón de vuelo, porque no era un patrón. Era improvisación pura. El primer dron cayó sin disparar. Anya lo emboscó desde una grieta del cañón. Misil directo a la cabina de control. Explosión seca. Los otros 3 reaccionaron, pero demasiado tarde. Ella ya estaba en otra posición. Los cazas enemigos aparecieron desde el norte. Veloces, armados. Con sus pilotos confiados. Confiaban en sus sistemas. Ella confiaba en su cuerpo. El primer caza disparó 2 misiles. Ella viró a la izquierda en espiral invertida. Una maniobra imposible, que solo podía hacer alguien que conociera cada tornillo de su nave. Los misiles se estrellaron contra la ladera. El segundo caza intentó flanquearla, pero ella ya estaba detrás. Disparó el cañón a corta distancia. Impacto en la turbina. Avión abatido. El piloto se eyectó, y el aire se llenó de humo. Quedaba uno. Y venía con rabia. Pero Anya no lo enfrentó. Lo guió. Lo provocó. Lo llevó hasta una cueva estrecha. Una trampa natural. Ella entró primero. Sin margen de error. El caza la siguió. Pero era demasiado grande. Demasiado torpe. El impacto fue brutal. Una bola de fuego en medio de la montaña. El silencio volvió. Anya respiró hondo. Su jet dañado, pero funcional. Y el convoy enemigo,
estaba delante. Se dirigían a un paso entre montañas. Ella no lo pensó. Descendió a ras de tierra. Apuntó. Y disparó los 2 últimos misiles. Impacto total. Las cargas químicas explotaron a lo lejos. Antes de llegar a destino. Misión cumplida. Sin asistencia. Sin satélites. Sin drones. Solo ella. Y el jet que todos querían enterrar. Regresó con combustible casi nulo. Con los frenos averiados. Aterrizó usando el tren de emergencia. Saltando sobre la pista. Rebotando con violencia. Hasta detenerse. El hangar estaba en silencio. Nadie sabía si salir. Nadie sabía si aplaudir. Entonces, la cabina se abrió. Y ella bajó. Lenta. Cansada. Sucia. Pero viva. Harrison la esperaba. ¿Lo lograste? Ella asintió. El comandante estaba ahí también. Y no dijo nada. Solo la miró. Ella se acercó. Ahora cumple tu parte. El jet se queda. Y nadie lo toca. Nunca más. El comandante tragó saliva. Y aceptó. Así será. Esa noche. El JX-14 recibió un nuevo nombre pintado en su costado. Fénix. Porque ya no era una máquina. Era un espíritu. Indestructible. Anya lo tocó con la palma. Ya no está solo. Y tú tampoco, dijo Mills desde atrás. Pasaron los meses. Y la guerra cambió. Nuevas estrategias. Nuevos enemigos. Pero también, nuevo respeto. Porque ahora, cuando alguien decía Redmark, ya no hablaban de un mito, sino de una mujer real. De carne, hueso y voluntad de acero. El JX-14 se mantuvo operativo. Y no volvió a volar en misiones comunes. Solo cuando todo fallaba. Solo cuando nadie más era suficiente. Porque se entendió algo. No era el avión el que hacía la diferencia. Era quien lo pilotaba. Anya no aceptó ningún ascenso. No quiso medallas. Ni condecoraciones. Solo pidió una cosa. Déjenme enseñar. Y así lo hizo. Creó el primer programa de formación sin asistencia digital. ¿Cómo volamos sin IA?, preguntaban los cadetes. Con los sentidos respondía ella. ¿Y si nos equivocamos? Entonces aprenden. Porque volar no es un cálculo. Es una promesa. Una entre tú y quien confía en ti. Una entre tú y la máquina. La base cambió. El silencio se volvió respeto. El hangar ya no era un rincón olvidado. Era un templo, donde los nuevos pilotos iban a escuchar. Donde se enseñaba lo que no aparece en manuales. Donde mirar cuando no hay pantalla. Cómo reaccionar cuando el sistema falla. Y lo más importante, cuando decidir que volar no es matar, sino proteger. Mix, ya con el cabello totalmente blanco, la observaba desde la sombra. Ella daba instrucciones. Revisaba motores. Corregía a capitanes sin miedo. Y todos obedecían. No porque gritara, sino porque sabían que todo lo que decía, lo había vivido. Y lo había sobrevivido. Un día, una joven piloto se le acercó. Maestra, ¿cómo supiste que no debías rendirte? Anya se quedó callada unos segundos. No lo supe. Me rendí muchas veces. Entonces, cada vez que me rendía, me cansaba de estar derrotada. Y me levantaba. Y seguía. Ese día, el radar de la base alertó sobre un objeto no identificado. Un dron enemigo, de reconocimiento, volaba sobre la frontera. No era una amenaza directa, pero sí un mensaje. Están observando, dijo Garrison. Esperando el momento, añadió otro. Anya los escuchó en silencio. Y luego caminó hacia el hangar. Se detuvo frente al JX-14. Lo acarició. Y suspiró. Todavía tienes un vuelo más, ¿verdad? Despegó al amanecer. Sin autorización. Sin escuadra. Sola. Como siempre. En silencio. Ascendió hasta quedar justo encima del dron. Este trató de huir. Pero no había sistema que pudiera anticiparla. Anya descendió de golpe. Pasó por encima. Dejó caer una bengala justo a su lado. No lo destruyó. Solo lo asustó. Un mensaje directo. Aquí seguimos. Aquí no se rinde nadie. El dron se retiró. Volvió a su base. Y lo que grabó ese día se convirtió en leyenda. Una figura solitaria. Un jet anticuado. Una piloto sin insignias. Volando con más precisión que cualquier máquina. El video se filtró. Se viralizó. Y el nombre volvió a los titulares. Redmark, la piloto fantasma. La protectora de Centuria Sur. La mujer que venció a la tecnología. Con intuición.
Con fuerza. Y con culpa. Sí, culpa. Porque nunca dejó de cargar el peso de aquella muerte. Pero transformó ese peso en propósito. En impulso. En fuego. Años después. El JX-14 fue oficialmente retirado. No por obsoleto, sino porque ya era demasiado valioso para arriesgarlo. Lo colocaron en el centro del hangar, rodeado de placas, de fotos, de nombres, pero sin vitrinas, sin cuerdas, porque cualquier mecánico podía tocarlo. Cualquier piloto podía sentarse en la cabina, a recordar, o a aprender. Anya nunca se alejó. Hasta el último día estuvo ahí, con la misma llave inglesa, con las mismas botas, con las manos sucias, y el corazón tranquilo, porque ya no tenía que demostrar nada, porque al final, había cumplido su promesa, nunca más dejó que otro muriera solo. El día que se fue, no hubo ceremonia, solo un sobre encima del ala del JX-14, con una nota escrita a mano. Este pájaro siempre supo más que yo solo lo escuché. Hoy, en la base de Centuria Sur, todos los pilotos nuevos aprenden una lección. La más importante. La que no está en los manuales. Nunca subestimes a alguien por su edad. Ni por sus errores. Ni por su silencio. Porque tal vez, justo esa persona, es la única que te salvará, cuando nadie más tenga el valor de intentarlo. Y si algún día, en medio del combate, crees que estás solo. Si ves una sombra antigua cruzar el cielo. Si escuchas un motor que no suena como los demás. No estás alucinando. Es solo un aviso. Redmark nunca se fue. Solo está esperando a que otra vida dependa de ella, para volver a volar. Una última vez.